Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasada la puerta de la ciudad, en el momento en que una mujer viuda recogía por allí leña, Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de agua en un jarro, por favor, y beberé». Y cuando ella se fue a atravesarla, volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido, solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: «No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la arcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor conceda lluvia sobre la tierra». Ella se fue y obró según la palabra de Elías, y comieron ella y su familia. Por mucho tiempo la orza de harina no se vació, ni la arcuza de aceite se agotó, según la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. Palabra de Dios. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino a los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiera sido así,
tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de los tiempos, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que esperan. Palabra de Dios. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús, instruyendo al gentío, les decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 monedillas, es decir, un cuadrante. Llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Podéis sentaros. Muy ilustre don Narciso, decano del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Santa María de Murcia, queridos amigos y enfermos y todos aquellos que a través de la 13 Televisión pues seguís en esta celebración, unidos cordialmente a distancia, pero en la fe y en la esperanza a esta comunidad, a quien también nos unimos y vivimos la experiencia de la unidad eclesial en esta mañana del domingo. Pues una de las cosas que caracterizan nuestro tiempo actual es el de la exigencia. Exigimos nuestros derechos y queremos más. Y tenemos como una intuición que nos hace, un instinto que nos hace buscar aquello que nos corresponde y aumentarlo. Pero nos olvidamos muchas veces de que también tenemos obligaciones y que los demás también tienen derechos. Y por tanto, pues esa cultura en la que estamos del recibir, del querer, pues tiene que ser contrarrestada con la cultura del dar, que es de la que nos habla hoy la Escritura. Jesús nos presenta como ejemplo a esta viuda pobre, pobrísima, que echó 2 reales en el templo para ayudar a las necesidades del culto. Y la pone como ejemplo de aquella que
no solamente ha dado lo que le sobraba, sino que ha dado lo que tenía para vivir. Y entonces, pues, canoniza esa actitud manirrota de esta mujer de la tercera edad, que se sentía avergonzada y echó esas monedas de una forma casi oculta, porque veía que otros echaban más que ella. Pero el Señor alaba no la cantidad, no da más el que da más, sino el que da lo que tiene. Y eso es lo que Jesús nos hace hoy reflexionar y pensar. Ha echado en el cepillo más que nadie esta pobre viuda. Y con eso pues también el Señor nos dice, es mejor y más dichoso el que da que el que recibe. Y esta es la experiencia que tenemos seguramente todos, la alegría que produce en nosotros el compartir, el vivir esa cultura del dar y el compensar ese ansia que tenemos de tener y de exigir. Pero el Señor no solamente se contenta con exaltar la actitud de esta pobre viuda, sino que Él también nos da ejemplo de ese vivir dando, como nos dice San Pablo. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Y Jesús mismo confiesa de sí, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida. Si Jesús nos fue dando el Evangelio, continuó luego con sus milagros, continuó con su propia vida. Antes nos dio su madre y nos ha dado tanto amor que lo ha testimoniado, pues, perdiendo la vida por nosotros. Esa es la fe que tenemos en Él. Y eso el Señor pues lo aprendió de Dios Padre, desde toda la eternidad, porque es Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado. Ese Padre que nos ha dado la creación, que nos ha dado el ser hijos suyos, que nos ha dado a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo para la salvación. Y esa generosidad de Dios es la que se manifiesta en Jesucristo, el unigénito del Padre. El cristiano es quien sigue la doctrina y la actitud del Padre y de Jesucristo, la de dar y darse. Esto está en las antípodas del tener y exigir. Si en nuestro ambiente pues soplara ese aire de generosidad, muchos problemas desaparecían. El otro día oía uno de los sacerdotes que estaba quitando barro y ordenando como podía con sus feligreses unos barrios de estos pueblos valencianos. Le preguntaban, ¿y dónde está Dios, Padre? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y él dijo, pues no lo ves, en el amor de estas personas, cómo están volcándose, cómo están ayudando. Pues si nosotros viviéramos esa actitud de generosidad, ciertamente que manifestaríamos con más claridad y con más fuerza esa bondad y ese amor del Señor que es providente con sus criaturas. ¿Y qué debemos dar? En primer lugar, dar a Dios lo que es de Dios. El amor supremo sobre todas las personas y cosas, por ser nuestro máximo bienhechor. Ese es el mandamiento principal. ¿Cómo no vamos a amar a Dios más que a las demás cosas y personas, incluido un hijo, un padre, un hermano? Si Él es el que sostiene la vida de nuestros padres, de nuestros antepasados, si existimos gracias a Él, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por tanto, ese amor al Señor tiene que ser el distintivo de un creyente en Jesucristo. ¿Y qué dar a los demás? Pues lo que les corresponde, sus derechos, según la justicia distributiva y social, y también según las posibilidades de cada uno, todos debemos dar lo que les corresponde y dar también comprensión, compasión, alegría, ejemplo.
¿Quién no tiene 2 reales para dar algo? Y podemos pensar, pues, un enfermo que está anémico y que está, o una persona muy mayor que ha perdido. Todos podemos dar, todos podemos dar. Podemos dar la gratitud, la alabanza al Señor, el decir hágase tu voluntad. Eso ya, el rezar por alguien, eso es dar. Y también pues tenemos que dar nuestros bienes materiales, cada uno según sus posibilidades. Hay quien da de lo que le sobra, hay quien se asigna al cabo de los meses una cantidad fija, hay quien da, recordáis a Mateo y a Zaqueo, que cuando bajó de la higuera, al llamarle el Señor, le dijo, baja que tengo que hospedarme hoy en tu casa. Y él dijo, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien haya engañado le voy a dar 4 veces más. Y esta viuda de Sarepta que hemos escuchado en la primera lectura, que no tenía más que un poco de harina y de aceite, y después esperaba la muerte, no tenía más para ella y para su hijo. Y sin embargo se fía del Señor. Y cuando el profeta le dice, hazme un poquito de pan y dame agua, y ella pues prepara eso, se lo comen y espera la muerte. Y sin embargo le dice, en tu orza nunca faltará la harina ni te faltará el aceite. Y así fue durante mucho tiempo. Y la pobre viuda que dio esas monedillas en el templo, pues todo esto es un camino para enseñarnos cómo poder compartir cada uno según su capacidad. En la historia de la Iglesia tenemos el ejemplo que está reflejado y expuesto en tantos relieves, en cuadros de San Martín de Tours, que iba a caballo en un paraje con nieve y se encontró un mendigo medio desnudo y partió su capa en 2 y le dio la mitad de la capa a ese mendigo. Tenemos el ejemplo que os he dicho antes de Zaqueo, de la viuda de Sarepta. Pues todo esto es la medida de amar que hemos de tener los cristianos. Por eso, aunque se ha predicado mucho la conveniencia de morir con las manos llenas cuando lleguemos ante el Señor, pues casi hoy el Evangelio nos dice, no, ve con las manos vacías, como mi Hijo Jesucristo, que llevaba las manos agujereadas de tanto dar y de darse. Que así sea.